Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades en este mediodía. Dios los bendiga grandemente. Vamos a meditar unos cuantos minutos en la palabra de Dios bajo el tema imitar la fe de vuestros pastores, no su mala conducta. Oiga, imitad la fe de vuestros pastores, no su mala conducta. Hebreos 13:7, tal como está escrito. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Quiere sabiduría y debemos de tener mucho cuidado lo que nos está enseñando el Espíritu Santo por medio de este versículo. Por eso el tema es imitar la fe de vuestros pastores, no su mala conducta. Y esto abarca todos los líderes, todos aquellos que dan enseñanza, que predican. Y también por implicación a todo aquel que es cristiano. A todo aquel que es cristiano también, por implicación. Imitar la fe de vuestros pastores, no su mala conducta. Hebreos 13:7, lo leo de nuevo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Imitar su fe. He desglosado este versículo. Saludos a cada uno, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Dios los bendiga. Sigamos adelante, peleando la buena batalla de la fe siempre. He desglosado este versículo 7. Punto número 1. Acordaos de vuestros pastores. Haced memoria de vuestros pastores. En este contexto, los pastores eran los líderes espirituales de la comunidad, refiriéndose a aquellos que enseñaban y guiaban a los creyentes. Así que acordaos es un llamado a recordar su enseñanza, su testimonio y digamos el ejemplo que dejaron. Es como una invitación a no perder de vista a quienes nos han guiado en la fe. Por eso, esto requiere sabiduría, requiere que seamos humildes, que nos examinemos a nosotros mismos primero. Dios envió a su Hijo Jesús a salvar al mundo, no lo envió a condenar. Ahora nosotros, como imitamos a Cristo, debemos de anunciar el Evangelio para que el pecador se arrepienta y venga a Cristo. Todo es con amor. Todo es con amor. Por eso dice, acordaos de vuestros pastores. Se refiere a todos aquellos líderes que dan la palabra, dan enseñanza, predican. Pero recuerde también que este es el capítulo 13. Antes está el 12, pero está el 11. Y el 11, donde están los héroes de la fe. Y ahí usted va a encontrar a Enoc, Noé, a Abel, a Abraham, Josué, toda esa lista. Los va a encontrar, esos líderes, que no debemos de perder de vista también. Un ejemplo que Dios los ha dejado en ese capítulo 11 de Hebreos. Hombres de la fe, los hombres de la fe. Cada vez nos invita a mirar, ¿verdad?, a esos hombres, a esos varones, como buen ejemplo de fe. Y hay que seguir su ejemplo. Hay que seguir su ejemplo. Por eso estamos meditando en imitar la fe de vuestros pastores, no la mala conducta, no la mala conducta. Así que hay una continuidad bien fuerte entre ambos capítulos, entre el 11 y el 13, donde están también los deberes del cristiano, donde están los deberes del cristiano. Punto número 2, que os hablaron la palabra de Dios. Oiga, que os hablaron la palabra de Dios, la palabra de verdad, la sana doctrina, no filosofías, no herejías,
no supersticiones, no misticismo y todas esas cosas, dramas, emociones, pasiones, no. Aquellos que os hablaron la palabra de Dios, que hablaron el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Es anunciar las virtudes de aquel que murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a esos líderes que no solo tenían una influencia moral, oiga bien, sino que eran instrumentos de la enseñanza de la verdad de Dios. Es decir, ellos transmitieron la palabra, la doctrina fiel y la forma de vivir en obediencia. Así que la invitación es a recordar eso, tanto sus enseñanzas como la autenticidad de su fe. Aquí póngale atención porque lleva unido, adherido, lo que es el predicar y lo que es la vida del que predica. O sea, el buen testimonio, su estilo de vida, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque eso es lo que lo está enseñando. Punto número 3. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Oiga, por eso dije al inicio que necesitamos sabiduría. Necesitamos ser humildes. Necesitamos mansedumbre. Nuestro Señor Jesucristo declaró y invitó a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos tener un corazón contrito, un corazón humillado, humilde, para que no haya orgullo en nosotros, que no haya aquella actitud de condenación, de destrucción, no, sino que haya de edificación. Dios quiere que todos seamos salvos, pero a veces nosotros los comportamos como si yo ya soy salvo, ese que no sea salvo, lo condenamos. No, hay que ser puente, hay que extender la mano, Por eso debemos de tener mucho cuidado, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Oiga bien, esto nos invita a reflexionar sobre el fruto de su vida, o sea, cómo vivieron, sus decisiones, sus frutos. No es solo una cuestión de escuchar lo que dijeron, sino ver cómo actuaron, cómo perseveraron en la fe. Y la idea es que eso nos motive a imitar esa misma fe, porque vemos cómo Dios obró en ellos. ¿A dónde los llevó esa fe? La conducta, porque habemos muchas personas, líderes en general, desde pastores hasta el último líder, que somos orgullosos, somos prepotentes, que muchas veces deseamos que la gente sea como nosotros mismos, y eso no es así. Recuerde que primero está Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo es a quien debemos de imitar, pero Dios pone en el camino pastores, pone líderes, y nosotros debemos de confiar en ellos. Confiar cuando están en la sana doctrina, cuando hay un buen testimonio. Por eso dice considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Y esto se aplica también por implicación a todo creyente. Nuestro Señor Jesucristo declaró que cómo se iban a conocer los falsos profetas, los mal llamados falsos profetas, mal llamados profetas, pero falsos, por sus frutos. Por sus frutos los va a conocer. Por sus frutos. Entonces nosotros oímos la palabra, si es verdad la palabra que está enseñando o predicando, pasamos al filtro, lo que es la Biblia. Ahora, lo que predica y lo que vive, el testimonio, no está acorde con lo que predica, dígame, pues. Entonces es un mal pastor, es un mal líder, un mal predicador, un mal maestro que enseña, predica, pero no se predica a él mismo, como hemos estado meditando en Romanos.
Tú que enseñas que no ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que enseñas que no ha de robar, robas. Entonces, oiga, por eso necesita sabiduría. Dios quiere que el pueblo despierte. El conocimiento es la palabra de Dios. La sabiduría es la práctica, es la vivencia de el conocimiento que es la Biblia. No que andemos peleando. Pero también acá no significa que el seguir, el limitar a estos líderes es ciego. No, tampoco. No se trata de eso. Se trata de discernimiento. Se trata de madurez. De madurez. Porque la obra, al fin y al cabo, ¿de quién es la obra? Es de Dios. Claro, el hombre se adueña. El hombre se perpetra en las obras y cree que él es el dueño. Pero eso no es así. Por eso dice aquí, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, qué es lo que ha hecho bueno, qué es lo que ha hecho malo y a dónde lo ha llevado las manifestaciones de sus decisiones. Sus decisiones. Por ejemplo, un líder que está fungiendo en X ministerio y renuncia. Dígame, ¿qué testimonio es ese? Pero andamos condenando a los demás, andamos exhortando a los demás, andamos señalando, acusando. Entonces ese es un mal líder, es un mal pastor, es un mal pastor. Por eso debemos de tener sabiduría para actuar. Primeramente con Dios, pidámosle a Dios. Si nosotros vemos que alguien predica, alguien da enseñanza, pero en su testimonio anda mal, ¿qué hay que hacer? Hay que orarle a Dios. Hay que orarle a Dios. Al orarle a Dios, después van de la persona que corresponde. Por quien oró, usted va a la persona a platicar y hacerle ver que no está bien. No está bien. Usted, el ejemplo que está dando no es bueno. No está adecuado a lo que predica. Porque muchos, por ejemplo en Mateo dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Pero allí está refiriendo, algunos pastores, líderes, ocupan eso para que no los reprendan, para que no los exhorten, no les confronten, pero eso no se refiere a eso. No, el que es pecado, es pecado. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, lo que es pecado y no se puede tolerar. La palabra enseña cómo debemos de acercarlos a alguien que está en pecado y mayormente que si está predicando, está dando enseñanza, los enseña. Porque muchos agarran de escudo para que no sean criticados y hacen lo que quieren algunos pastores, algunos líderes. Y así también, por implicación, algunos cristianos que llevan doble vida, doble máscara. No se afirman. Son como como los de la iglesia de la Odisea. Caliente, frío, tibio. Son tibios. Y Dios quiere que seamos calientes. Porque, por tanto, no soy frío ni caliente o caliente y frío. Y por ser tibio, lo vomitaré. Y las iglesias están llenas de tibios. Oiga bien, de tibios. El tibio nada es bueno para él. Está en el mundo, está en la iglesia, pero nada es bueno para él. Bueno, ahí lo dejamos. Considerar cuál ya haya sido el resultado de su conducta. Tenemos que ir viendo decisiones de madurez o decisiones de inmadurez. Y los manda, el último punto que los manda es imitar su fe. Claro, hay que ver el estilo de vida que lleva.
Ahora, pero dice imitad su fe. Aquí sí dice imitad su fe. Lo bueno que él hacía, si era obediente o desobediente, si era puntual o era impuntual, si era misericordioso, todo lo que tiene, los valores, los principios que tienen que ver con la fe, esos hay que imitar. Eso hay que imitar. Pero si tiene un mal testimonio, pues eso no. Lo que hace mal, eso no lo vamos a imitar. Eso es lo que lo está instando el Espíritu Santo. Imita su fe. Y si anda mal, oremos a Dios. Y se habla. Imita su fe. No se trata solo de admirar o recordar, sino de tomar su fe como un modelo a seguir. Si es bien el camino correcto, el camino angosto, muy bien, vamos a imitarlo. Es decir, confiar en Dios como ellos confiaron, perseverar como ellos perseveraron y realmente dejar que la fe sea visible en nuestras acciones, no solo en palabras. Eso, la palabra, mire, va adherida, va unida con la práctica, la teoría, digamos, y la práctica, el ejercicio, lo que se relaciona con la fe. La fe, hay que tener confianza en Dios. Hay que tener paz, que es fruto del Espíritu Santo, pero es parte de la fe. Paz, tanta paz que necesitamos en la familia, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera. Paz, que solo Cristo la da. Solo de Cristo viene la paz. Eso se refiere a la fe en general. El predicar y el testimonio tiene que observarse. Hay un contraste, ¿verdad? Sí. Contraste, o lo contrasta cuando hay un mal testimonio a lo que es la prédica. Pero si es un buen testimonio, está adherido con la prédica. Primero, nos dice que pensemos en el desenlace de su vida, su estilo de vida, cómo va. O sea, que qué impacto tuvo su fe en el tiempo. O sea, tras que lo vamos conociendo, cómo va impactando, si es positivo o es negativo. Y después, esa reflexión es la que debe llevarnos a imitar su fe. Todo lo relacionado a los principios, valores, al carácter de Dios. La verdad, pero es mentiroso. Predica de la verdad, pero es mentiroso. Predica del matrimonio, pero anda adulterando. Habla de fidelidad, pero es infiel. Todo eso no le ayuda. Es como decir, no solo veas lo que decían, sino mira hacia dónde los llevó esa fe. Y entonces sigue ese camino. Mucha gente predica, da enseñanza, pero no se somete al pastor, al líder, no se somete. Pero él quiere que se sometan a él. Y eso es lo que nos enseña acá. Que seamos sabios, seamos respetuosos. Que si primero oramos a Dios, le pedimos a Dios por la persona y por nosotros, que no seamos lo mismo, y hablamos con el pastor o hablamos con el líder, pero educadamente, no con orgullo. Con orgullo, no. Cristo, cuando acusa a escribas y fariseos, en Mateo 23:3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se da cuenta? Ya Cristo ya los veía, mire, prevenido todas estas situaciones que traerían
los apóstoles en sus cartas. Porque los escribas y fariseos decían, pero no hacían. Entonces Cristo los reprende, los acusa y les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida y examinarlos cada día para crecer espiritualmente. El mensaje es, en conclusión, es que debemos de imitar la fe en un pastor, de un líder, de un hermano, de una hermana. Pero esa fe se debe de manifestar en su estilo de vida. En su estilo de vida. Si su fe no anda, el estilo de vida no anda conforme a la fe, pues dígame, pues, ¿qué confianza podemos tener en un líder? En un pastor, en un líder, en alguien que da enseñanza, que predica. Por eso es una gran responsabilidad hablar de la palabra. Tenemos que esforzarlos. Bien, que sea para edificación de su vida, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, se anuncian las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Imitad la fe de vuestros pastores, no su mala conducta. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cómo vamos, para concluir, cómo vamos a estar enseñando que tenemos que florecer en la iglesia que estamos? Allí tenemos que florecer. Pero luego me voy para otra iglesia, o me aparto, o me retiro, no sé, me deserto. Entonces, dígame, ¿qué moral hay? ¿Qué autoridad hay? Ninguna. Bueno, imitad la fe de vuestros pastores, no su mala conducta. Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga. Sigamos adelante, no desmaye. Pongamos los ojos en el actor y consumador de la fe. Peleemos bien la buena batalla. Que hay buenos resultados. Que haya paz, que haya gozo, no amargura, no odio, no. Bueno, Dios los bendiga, feliz tarde.